misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Y ahora en tu radio, noticias. Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de Cecilia de Málaga, Cecilia Mutual, Mónica Sorita, Eduardo Rubió, Raúl Cabrera y los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, sábado 1 de febrero, día en el que recordamos, entre otros, a Nuestra Señora de Copacabana. Sean mensajeros del Evangelio de Cristo en la comunión eclesial y en las periferias existenciales, fue el aliento del Papa Francisco a los neocatecumenales recibidos en audiencia. Este domingo celebramos con el Santo Padre la 18ª Jornada de la Vida Consagrada. Ante nuestros micrófonos, el secretario del dicasterio, el arzobispo José Rodríguez Carballo. La voz a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Aleluya. Sean mensajeros del Evangelio de Cristo en la comunión eclesial y en las periferias existenciales, alienta el Papa a los neocatecumenales. En nombre de la Santa Madre Iglesia Jerárquica, agradeciendo lo que hacen en la Iglesia y en el mundo, el obispo de Roma propuso algunas recomendaciones a los miembros del camino neocatecumenal en un encuentro marcado por la alegría y el envío de familias para anunciar y testimoniar el Evangelio en varias partes del mundo. En un clima intenso, alegre y de fervor, en el aula Pablo VI, el Papa Francisco recibió a más de 8.000 miembros de este camino, con un saludo cordial al equipo responsable internacional, a los sacerdotes, seminaristas y catequistas, en especial a los numerosos niños presentes en el encuentro. La Chiesa vi è grata per la vostra generosità. Vi ringrazio per tutto quello che fate nella Chiesa e nel mondo. E proprio a nome della Chiesa, nostra madre, la nostra Santa Madre Chiesa gerarchica, come piaceva dire San Ignacio de Loyola. La Iglesia les está agradecida por su generosidad. Gracias por todo lo que hacen en la Iglesia y en el mundo. Y precisamente en nombre de la Iglesia, nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia Jerárquica, como le gustaba decir a San Ignacio, me gustaría ofrecerles algunas recomendaciones sencillas. La primera es la de tener el máximo cuidado para construir y conservar la comunión dentro de las iglesias particulares en las que irán a obrar. El camino tiene su propio carisma, su propia dinámica, un don que, como todos los dones del Espíritu, tiene una profunda dimensión eclesial.
Ello significa ponerse a la escucha de la vida de las iglesias a las que sus responsables los envían, valorizando sus riquezas, sufriendo por sus debilidades si fuera necesario y caminando juntos como un único rebaño para la guía de los pastores de las iglesias locales. A soffrire per le debolezze se necessario y a caminare insieme come unico gregge sotto la guida dei pastori delle chiese locali. En su segunda recomendación, el Papa reiteró que donde quiera que vayan, les hará bien recordar que el Espíritu de Dios siempre llega antes que nosotros. Il Signore sempre ci precede, lo Spirito sempre ci precede, Dio va prima sempre di noi. El Señor siempre nos precede, el Espíritu siempre nos precede. Dios siempre llega antes que nosotros. Incluso en los lugares más remotos, incluso en las culturas más distintas, Dios esparce por doquier la semilla de su palabra. De ahí brota la necesidad de prestar especial atención al contexto cultural en el que ustedes como familias van a obrar. Se trata de un ambiente que es a menudo muy diferente del que proviene. Si trata de un ambiente spesso molto differente da quello da cui provenite. La tercera exhortación del obispo de Roma fue la de cuidar los unos a los otros con amor, especialmente a los más débiles ante las dificultades que pueda encontrar un hermano o una hermana en su itinerario. In questi casi l'esercizio della pazienza e della misericordia da parte della comunità. En estos casos, el ejercicio de la paciencia y de la misericordia por parte de la comunidad es un signo de madurez en la fe. La libertad de cada individuo no debe ser forzada, se debe respetar también la eventual opción de los que deciden buscar, fuera del camino, otras formas de vida cristiana que los ayuden a crecer en su respuesta a la llamada del Señor. Altre forme di vita cristiana che lo aiutino a crescere nella risposta alla chiamata del Signore. A la escuela de la Virgen María, evangelicen con amor, sean mensajeros y testimonios de la misericordia de Dios, fue la exhortación final del Santo Padre, invitando a proclamar el Evangelio en los lugares más alejados. Care famiglie, cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a portare dovunque, anche negli ambienti più cristianizzati, specialmente nelle periferie esistenziali, il Vangelo di Gesù Cristo. Queridas familias, queridos hermanos y hermanas, los aliento a llevar por doquier, incluso en los ambientes más descristianizados, en especial a las periferias existenciales, el Evangelio de Jesucristo. Evangelicen con amor, lleven a todos el amor de Dios. Digan a los que encuentren por los caminos de su misión que Dios ama al hombre tal como es, aun con sus limitaciones, con sus errores, con sus pecados. Sean mensajeros y testimonios de la infinita bondad del Padre y de su misericordia inagotable. Messaggeri e testimoni dell'infinita bontà e dell'inesauribile misericordia del Padre. Vi affido alla nostra Madre, María. Los encomiendo a nuestra Madre María para que inspire y sostenga siempre su apostolado. A la escuela de esta tierna Madre sean misioneros, celosos y alegres. No pierdan la alegría. Adelante. Siate missionari, zelanti e gioiosi, Non perdere la gioia. Avanti. El cardenal Antonio María Rouco Varela viajó a Roma para participar en el encuentro del Papa con las familias del camino neocatecumenal. Sobre esta misión habla para el micrófono de Radio Vaticano el presidente de la Conferencia Episcopal Española, recordando también el día de la misa de la familia en Madrid, cuando él bendijo a los que comenzaban dicha misión. He venido a Roma principalmente para participar en el encuentro de las familias del camino neocatecumenal con el Santo Padre. Es un encuentro clásico, ya creo que el año pasado
sábado me parece que se celebró el Benedicto XVI y con Juan Pablo II conectamos con la bendición que hicimos de muchas de las que van a ser enviadas en la Plaza de Colón en la misa del 28 de diciembre. Misa inolvidable, el ambiente espiritual, el litúrgico, también el humano que rodeó la celebración, pues creo que además en un día de sol radiante, un sol radiante madrileño que nos acompañó aquel domingo, como una caricia entre lluvia y lluvia. Nuestro Señor nos favorece siempre en las misas de la familia. Puede estar nevando el día anterior y volver a nevar el lunes, pero el domingo en la Sagrada Familia, pues sol. Pues así fue este año. Bueno, pues en ese ambiente también de sol radiante y de una cierta temperatura agradable, pues vivimos ese testimonio del Evangelio de la familia, pues con esa nota misionera que impresionó muchísimo, sobre todo a las familias de Madrid que, en fin, no están tan cerca o no conocen la experiencia y la vida de las comunidades neocatecumenales. Supuso un impacto grande desde el punto de vista de la acción pastoral de la Iglesia y del testimonio del Evangelio y de la alegría. Había mucha alegría en la plaza de Colón, por la multitud, el enjambre y la multitud de familias con niños que la poblaban. Pues aquello era una especie de grito imponente cuyo eco no se perdía en el horizonte de la alegría del Evangelio de la familia. Radio Vaticana, la radio del Papa. El Santo Padre preside este domingo a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro la Santa Misa en la fiesta de la Presentación del Señor en la 18ª Jornada de la Vida Consagrada. El próximo domingo 2 de febrero se celebra la 18ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Acerca de la situación de los religiosos y su importancia en la Iglesia, nos habla Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La situación de la vida consagrada en este momento, como en la misma Iglesia, podemos decir que contiene sombras y luces, luces y sombras. Hay aspectos negativos, la disminución numérica de los consagrados, más abandonos de los que desearíamos en la vida consagrada, el envejecimiento de la edad media de los consagrados y el abandono de algunas de las obras gestionadas por ellos hasta hace poco. Pero hay muchísimas luces. Y yo quisiera solo fijarme en las principales. Ante todo, la fidelidad callada y la santidad de tantos religiosos. Yo, contemplando incluso el número de mártires actuales, descubro una gran vitalidad de la vida consagrada. La Iglesia y la vida consagrada tendría que preocuparse el día que no haya mártires, porque quiere decir que no hay un testimonio de aquel que es el príncipe, el rey de los mártires, Jesucristo. Si Él murió por testimoniar el amor del Padre a la humanidad, los que le siguen de cerca, pues también tienen que estar dispuestos a dar la vida por Él. Otro signo luminoso de la vida consagrada es que los consagrados siguen estando en las periferias existenciales. No hay lugar, por apartado que sea, donde no haya religiosos. A veces son la única presencia de la Iglesia católica, pero allí están, dando la vida incluso por los no creyentes, pero llevando siempre la presencia del reino en medio de esas gentes que lo necesitan. Y finalmente yo señalaría como luces en la vida consagrada el esfuerzo que desde el Vaticano II ha llevado a muchos religiosos, la extra grande mayoría, a revisar su vida y misión para adecuarla más al propio carisma y a la secuela de Cristo. A mí estos son motivos que animan mi esperanza en la vida consagrada y por lo cual doy gracias a Dios y a los consagrados. Y también son motivos para decir a un joven, no tengáis miedo. Si el Señor os llama a la vida consagrada, entráis en un cuerpo lleno de vida. No escuchéis a los profetas de desventura, como pidió ya Benedicto XVI hace un año, el día de la vida consagrada. La vida consagrada es coesencial, afirmó el último sínodo, siguiendo ya una afirmación del beato Juan Pablo II, en la Iglesia. Y por eso nunca vendrá a menos, porque Jesús la ha querido coesencial en la Iglesia. En el seno de la madre nace la vida, en la entrega del Padre la fidelidad. ¿Qué significa para usted la familia de hoy en día?
¿Y qué papel tiene en la sociedad de hoy? Responden peregrinos en la Plaza de San Pedro. Bueno, la familia es el núcleo de la sociedad en que todos nos movemos, donde Dios debe estar presente. Es por eso que estamos acá. En la iglesia hoy en día la vemos, precisamente estábamos conversando que uno como que la fe en nuestros países donde nosotros venimos, como que la fe está como perdiendo, y este es un momento en que nos renueva, nos da más confianza y nos da más el espíritu, como que se enaltece al encontrarnos con que somos muchos peregrinos, muchos de muchas naciones, en las cuales estamos aquí presentes para renovar nuestra fe, renovar el espíritu y volver más energizados, más llenos de Dios y del Espíritu Santo en nuestras patrias. Bernarda Salinas, vengo desde Chile. Hay que educarlos en la fe y en el amor, porque es la base de la familia que ellos inician. Soy Alicia García, venimos de Uruguay. Familia es re importante, es el grupo de contención y es el lugar que le podemos dar a nuestros hijos para que puedan tener valores. Y creo que la iglesia es un lugar que aporta a la familia una guía para que pueda fomentar y, digamos, enseñar a nuestros hijos acerca de los valores. Ana Lisa Serafini, de Argentina. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana es información y actualidad. El Noticelam, el semanario del Consejo Episcopal Latinoamericano, dedica su 8ª edición a la 13ª reunión de la SEP, las comunidades eclesiales de base, y hace eco de las palabras estimulantes del Papa Francisco, de los obispos participantes y del pueblo de Dios que se reunió en Juazeiro do Norte, Brasil, del 7 al 11 de enero. El encuentro reunió a 5.000 participantes y acogió también a representantes de otras iglesias y de otros continentes. Los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado mes de enero, escribe el Noticelam, pueden leerse con la esperanza de que la vida de los primeros cristianos, que todo lo tenían en común y vivían el Evangelio con alegría y sencillez de corazón, siga latente en hombres y mujeres, sacerdotes y obispos que testimonian una iglesia peregrina y misionera. En su mensaje a la 13ª Intereclesial de la SEP, el Papa Francisco retomó lo que ya había afirmado en Evangelii Gaudium. Las comunidades de base traen un nuevo ardor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia, pero para eso es necesario que ellas no pierdan el contacto con esta realidad muy rica de la parroquia local y que se integren de buen grado en la pastoral orgánica de la Iglesia particular. Las SEP surgieron en la década del 50 en Brasil por iniciativa del obispo de Pará, Ângelo Rossi, quien convocó a un equipo de catequistas para encontrarse una vez por semana con feligreses que no contaban con sacerdote. Desde allí se fueron extendiendo a los países de América Latina y luego a los otros continentes. Las SEP son una instancia menor que busca acercar a la gente que perdió contacto con la estructura eclesial. Son grupos de unas 20 personas ligadas a la parroquia que se reúnen semanalmente. Cecilia Mutual, Radio Vaticana. Hasta aquí la primera parte con la información. Los invitamos a permanecer en sintonía para compartir la segunda parte con el bloque dedicado a la reflexión y al comentario. Buen fin de semana con Radio Vaticano, la radio del Papa. Comentario a las lecturas del domingo. Oración para el fin de semana. Cuarto domingo del tiempo ordinario. Fiesta de la presentación del Señor. La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén
un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. María y José van al templo a presentar a Dios lo que más quieren, su Hijo Jesús. Pienso en aquello que considero más importante de mi vida, y al igual que María y José, se lo presento a Dios, con agradecimiento y sabiendo que todo es suyo y puede disponer de ello como considere. Simeón, un hombre justo y piadoso, aguardaba la promesa de encontrarse con el Salvador. Tras mucho tiempo se encuentra en el templo con un niño al que reconoce como el Mesías. Ese encuentro colma de sentido su vida. Siente que se llena de paz y reconoce cumplida la promesa de Dios. ¿Me he encontrado yo con Jesús? ¿Deseo ir a su encuentro? ¿Siento que el encuentro con Él es fuente de consuelo, sanación y esperanza? Ana, una mujer anciana y piadosa, devota y sin formación, también se encuentra con Jesús. Y es que todos tenemos un papel importante en el plan de Dios, y todos somos llamados a construir su reino, con independencia de nuestra edad, sexo, nacionalidad, condición social, orientación sexual. ¿Me siento parte de ese plan de Dios? Mi mayor logro será confesarte como Señor. Mi éxito más sonado, ponerme en tus manos. Mi cualidad más destacada, la confianza en ti. Mi mejor momento, cuando eres tú quien me lleva. Mi oración más sincera, tú eres mi todo. Mi más brillante escrito, el que tú trazas en mi vida. Mi punto fuerte eres tú, roca mía. Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
El Papa en la Semana, por María Fernanda Bernasconi. L'anelito insopprimibile alla fraternità che alberga nel loro cuore trove nell'intimità della famiglia il luogo privilegiato dove possa essere scoperto, educato e realizzato. Jesús inicia su misión en Galilea, una zona periférica, una tierra de frontera, y nos enseña que la buena nueva no está reservada a una parte de la humanidad, sino que hay que comunicarla a todos, porque nadie está excluido de la salvación de Dios. Así comentó el Papa Francisco el Evangelio Dominical del 26 de enero, antes de rezar la oración mariana del Ángelus en la plaza de San Pedro. Galilea, explicó el Papa, se asemeja al mundo de hoy, porque comprende diferentes culturas, y Jesús nos pide que no construyamos recintos para protegernos, sino que partamos como Él de los últimos para alcanzar a todos, también a quienes tal vez ya no esperan más o no tienen ni siquiera la fuerza para buscar y para pedir. Él comienza su misión por las personas humildes y sencillas, los pescadores, los llama y los siguen inmediatamente, y también nos llama a nosotros. Si alguno de ustedes oye que el Señor le dice, sígueme, sea valiente, vaya con él. Después del Ángelus, el Papa recordó la Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra, pidiendo que se continúe en la solidaridad contra una enfermedad que lamentablemente afecta aún a muchas personas que viven en condiciones de grave miseria. Luego rezó por las víctimas de los enfrentamientos en Ucrania, manifestando su deseo de que se desarrolle un diálogo constructivo entre las instituciones y la sociedad civil. Al final, como es tradición el último domingo de enero, el Papa Bergoglio saludó a los 4.000 jóvenes y niños de la Acción Católica de Roma presentes en la Plaza de San Pedro con motivo de la celebración de la Caravana de la Paz, acompañado por 2 de ellos desde la ventana de su estudio. Los jóvenes liberaron a 2 palomas, símbolo de la paz. Sono vicino con la preghiera all'Ucraina, in particolare a quanti hanno perso la vita in questi giorni e alle loro famiglie. Estoy cercano con la oración a Ucrania, en particular a cuantos han perdido la vida en estos días y a sus familias. Deseo que se desarrolle un diálogo constructivo entre las instituciones y la sociedad civil y, evitando todo recurso a acciones violentas, prevalezcan en el corazón de cada uno el espíritu de paz y la búsqueda del bien común. Lo spirito di pace e la ricerca del bene comune. El sacramento de la confirmación nos une más firmemente a Cristo y a la Iglesia, y con la fuerza del Espíritu Santo nos ayuda a difundir y a defender la fe para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos jamás de su cruz. Por esta razón es importante estar atentos a que los muchachos reciban la confirmación y no se queden a mitad del camino. Lo recordó el Papa Francisco en su catequesis de la última audiencia general de enero, celebrada en la Plaza de San Pedro, en que prosiguió sus reflexiones sobre los sacramentos. La palabra confirmación, que significa unción, nos dice que a través del óleo, el sagrado crisma, somos conformados en el poder del Espíritu a Jesucristo, el único y verdadero ungido. El término confirmación, explicó el Santo Padre, nos recuerda también que este sacramento es un crecimiento de la gracia bautismal. Cuando acogemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos obrar, concluyó el Papa, Cristo mismo toma forma en nuestra vida. A través nuestro será Él quien reza, perdona, infunde esperanza, sirve a los hermanos, se hace cercano a los necesitados y a los últimos, crea comunión y siembra la paz. Al saludar a los peregrinos italianos, Francisco elogió la obra de las fundaciones asociadas a la Consulta Nacional Antiusura, deseando que las instituciones intensifiquen su empeño junto a las víctimas de la usura, porque cuando una familia no tiene para comer, dijo, debe pagar un crédito a los usureros,
Eso no es cristiano, no es humano. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. La mejor música en tu radio.
sonido auténtico. La festa della presentazione di Gesù al Tempio è chiamata anche la festa dell'incontro. Nella liturgia all'inizio si dice che Gesù va all'incontro del suo popolo. È l'incontro tra Gesù e il suo popolo. Quando Maria e Giuseppe portarono il loro bambino al Tempio di Gerusalemme, avvenne il primo incontro tra Gesù e il suo popolo, rappresentato dai due anziani, Simeone e Anna. Quello fu anche un incontro all'interno della storia del popolo, un incontro tra i giovani e gli anziani. I giovani erano Maria e Giuseppe, con il loro neonato. E gli anziani erano Simeone e Anna, due personaggi che frequentavano sempre il Tempio. Osserviamo che cosa l'Evangelista Luca ci dice di loro, come li descrive. Dalla Madonna di San Giuseppe ripete per 4 volte che volevano fare quello che era prescritto dalla legge del Signore. Quasi si percepisce che i genitori di Gesù hanno la gioia di osservare i precetti di Dio. Sì, la gioia di camminare nella legge del Signore. Sono 2 sposi novelli, hanno appena avuto il loro bambino e sono tutti animati dal desiderio di compiere quello che è prescritto. Questo non è un fatto esteriore. Non è per sentirsi a posto, no. È un desiderio forte, profondo, pieno di gioia. È quello che dice il Salmo: nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, la tua legge è la mia delizia. E che cosa dice San Luca degli anziani? Sottolinea più di una volta che erano guidati dallo Spirito Santo. Di Simeone afferma che era un uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e che lo Spirito Santo era su di lui. Dice che lo Spirito Santo le aveva preannunciato che prima di morire avrebbe visto il Cristo, il Messia, e infine che si recò al Tempio mosso dallo Spirito. Diana poi dice che era una profetessa, cioè ispirata da Dio, e che stava sempre nel Tempio servendo a Dio con digiuni e preghiere. Insomma, questi 2 anziani sono pieni di vita. Sono pieni di vita perché animati dallo Spirito Santo, docili alla sua azione, sensibili ai suoi richiami. Ed ecco l'incontro tra la Santa Famiglia e questi 2 rappresentanti del popolo santo di Dio. E al centro c'è Gesù. È Lui che muove tutto, che attira gli uni e gli altri al Tempio, che è la casa del suo Padre. È un incontro tra i giovani pieni di gioia nell'osservare la legge del Signore e gli anziani pieni di gioia per l'azione dello Spirito Santo. È un singolare incontro tra osservanza e profezia, dove i giovani sono gli osservanti e gli anziani sono i profetici. Ma sembra al rovescio, no? Una cosa differente. In realtà, se riflettiamo bene, l'osservanza della legge è animata dallo stesso spirito e la profezia si muove nella strada tracciata dalla legge. Chi più di Maria è piena dello Spirito Santo? Chi più di lei è docile alla sua azione?
Alla luce di questa scena di incontro, guardiamo la vita consacrata come un incontro con Cristo. È Lui che viene a noi, portato da Maria e Giuseppe, e siamo noi che andiamo verso di Lui, guidati dallo Spirito Santo. Ma al centro c'è Lui. Lui muove tutto. Lui ci attira al Tempio, alla Chiesa, dove possiamo incontrarlo, riconoscerlo, accoglierlo, abbracciarlo. Gesù ci viene incontro nella Chiesa attraverso il carisma fondazionale di un istituto. È bello pensare così alla nostra vocazione. Il nostro incontro con Cristo ha preso la sua forma nella Chiesa mediante il carisma di un suo testimone, di una sua testimone. Questo sempre ci stupisce e ci fa rendere grazie. E anche nella vita consacrata si vive l'incontro tra i giovani e gli anziani, tra osservanza e profezia. Non vediamole come due realtà contrapposte. Lasciamo piuttosto che lo Spirito Santo li animi entrambe. E il segno di questo è la gioia di osservare, di camminare in una regola di vita, e la gioia di essere guidati dallo Spirito, mai rigidi, mai chiusi, sempre aperti alla voce di Dio che parla, che apre, che conduce, che ci invita ad andare verso l'orizzonte. Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza e portarlo avanti, non per custodirlo in un museo, no, per portarlo avanti con le sfide che la vita ci pone, ci dà. Portarlo avanti per il bene delle rispettive famiglie religiose e di tutta la Chiesa. La grazia di questo mistero, il mistero dell'incontro, ci illumini e ci conforti nel nostro cammino. Amen. La mejor música en tu radio. Oh
Sonido auténtico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Voi tutti bagnati lì in piazza, ma siete coraggiosi. Oggi celebriamo la festa della presentazione di Gesù al Tempio. In questa data ricorre anche la giornata della vita consacrata, che richiama l'importanza per la Chiesa di quanti hanno accolto la vocazione a seguire Gesù da vicino sulla via dei consigli evangelici. Il Vangelo odierno racconta che 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino al Tempio per offrirlo e consacrarlo a Dio, come prescritto dalla legge ebraica. Questo episodio evangelico costituisce anche un'icona della donazione della propria vita da parte di coloro che, per un dono di Dio, assumono i tratti tipici di Gesù, vergine, povero e obbediente. Questa offerta di se stessi a Dio riguarda ogni cristiano, perché tutti siamo consacrati a Lui mediante il battesimo. Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e come Gesù, facendo della nostra vita un dono generoso nella famiglia, nel lavoro, nel servizio alla Chiesa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, tale consacrazione è vissuta in modo particolare dai religiosi, dai monaci, dai laici consacrati, che con la professione dei voti appartengono a Dio in modo pieno e esclusivo. Questa appartenenza al Signore permette a quanti la vivono in modo autentico di offrire una testimonianza speciale al Vangelo del Regno di Dio. Totalmente consacrati a Dio, sono totalmente consegnati ai fratelli per portare la luce di Cristo là dove più fitte sono le tenebre e per diffondere la sua speranza nei cuori sfiduciati. Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita. Sono lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna. Sono profezia di condivisione con i piccoli e i poveri. Così intensa e vissuta, la vita consacrata ci appare proprio come essa è realmente. È un dono di Dio alla Chiesa, un dono di Dio al suo popolo. Ogni persona consacrata è un dono per noi, popolo di Dio in cammino.
c'è tanto bisogno di queste presenze che rafforzano e rinnovano l'impegno della diffusione del Vangelo, dell'educazione cristiana, della carità verso i più bisognosi, della preghiera contemplativa, l'impegno della formazione umana, della formazione spirituale dei giovani, delle famiglie, l'impegno per la giustizia e la pace nella famiglia umana. Ma pensiamo un po' cosa succederebbe se non fossero le suore negli ospedali, le suore nelle missioni, le suore nelle scuole. Ma pensate una chiesa senza le suore? No, non si può pensare. Sono questo dono, questo lievito che portano proprio il popolo di Dio avanti. E sono grandi queste donne che consacrano la sua vita e portano avanti il messaggio di Gesù. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di questa testimonianza dell'amore e della misericordia di Dio. I consacrati, i religiosi, le religiose, anche sono questa testimonianza che Dio è buono, che Dio è misericordioso. Perciò è necessario valorizzare con gratitudine le esperienze di vita consacrata e approfondire la conoscenza dei diversi carismi e spiritualità. Occorre pregare perché tanti giovani rispondano sì al Signore che li chiama a consacrarsi totalmente a Lui per un servizio disinteressato ai fratelli. Consacrare la vita per servire Dio e i fratelli. Per tutti questi motivi, come è stato già annunziato, l'anno prossimo sarà dedicato in modo speciale alla vita consacrata. Affidiamo fin d'ora questa iniziativa all'intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe, che come genitori di Gesù sono stati i primi ad essere consacrati da Lui e a consacrare la loro vita a Lui. Angelus Domini, nunciavit Mariae. E concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Saluto le famiglie, le parrocchie, le associazioni e tutti i pellegrini venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo. In particolare saluto gli studenti spagnoli di Villafranca de los Barros e Zafra, i devoti del Beato Stefano Bellesini, provenienti da Verona, i fedeli di Taranto, i cori di Turriaco, di Modena e della provincia di Taranto. Oggi si celebra in Italia la giornata per la vita, che ha come tema generare futuro. Rivolgo il mio saluto e il mio incoraggiamento alle associazioni, ai movimenti e ai centri culturali impegnati nella difesa e promozione della vita. Mi unisco ai vescovi italiani nel ribadire che ogni figlio è volto del Signore, amante della vita, dono per la famiglia e per la società. Ognuno nel proprio ruolo e nel proprio ambito si senta chiamato a amare e servire la vita, ad accoglierla, rispettarla e promuoverla, specialmente quando è fragile e bisogna di attenzione e di cuore, dal grembo materno fino alla fine su questa terra. Saluto il cardinale vicario e quanti sono impegnati nella diocesi di Roma per l'animazione della giornata per la vita. Esprimo il mio apprezzamento ai docenti universitari che in questa circostanza hanno dato vita a convegni sulle attuali problematiche legate alla natalità. Grazie tante. Il mio pensiero va alle care popolazioni di Roma e della Toscana colpite dalle piogge che hanno provocato allagamenti e inondazioni. Non manchi a questi nostri fratelli che sono nella prova la nostra solidarietà concreta, la nostra preghiera. Cari fratelli e sorelle, vi sono tanto vicino. Auguro a tutti una buona domenica e buon pranzo. Arrivederci. La mejor música en tu radio.
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios.